Abramos por favor la bendita palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, tú tienes encargado el ministerio, mi Señor, de hacernos conocer la verdad de Cristo. Señor, de enseñarnos la palabra, de derramar sobre nuestra vida espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, de poder de Dios, de temor de Dios. Señor, tú representas esa lámpara, Espíritu Santo de Dios, esa ménora hecha con 66 partes, labradas a martillo. Mi Señor, labra cada uno de esos libros en nuestros corazones. Señor, danos ese entendimiento, mi Señor, y esa luz que eres tú, Espíritu Santo de Dios, para que podamos entender tu palabra. Ábrenos tu palabra, ábrenos los ojos para ver las maravillas de tu palabra. Glorifica tu nombre, mi Señor, y danos entendimiento, mi Señor, para conocerte y para poder entenderte, mi Señor, porque si no, no te podemos obedecer y hacer tu perfecta voluntad, agradarte como tú quieres, mi Señor. Te damos gracias, Dios mío. Glorifícate en esta mañana en la vida de mis hermanos, en mi vida propia. Danos entendimiento, mi Señor, de tu palabra, para entender que tu palabra es toda profética, Señor. Señor, porque ya nosotros no estamos para estar bebiendo lechita, mi Señor. Nosotros necesitamos viandas, Dios mío, para avanzar en el conocimiento del Evangelio de la gloria de Cristo y poder vivir como sacerdotes, como un linaje especial escogido, un sacerdocio verdadero, celestial, una nación santa, mi Señor, un pueblo escogido a precio de tu sangre, para donde quiera que vayamos, Señor, en ese templo movible, mi Señor, podamos dar testimonio de tus virtudes, de tus hermosuras y de tus excelencias en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Es importante, hermanos, que entendamos la palabra, porque nosotros, como el pueblo por el que vino Cristo, Él vino a derramar cosas maravillosas, eternas y especiales a nuestras vidas, para producir en nosotros ese querer de Dios y ese poder de Dios para que lo agrademos. Entonces, es importante que entendamos de que el deseo eterno de Dios es que nosotros lo conozcamos, hermano, lo conozcamos, porque no es lo mismo usted y yo congregarnos, ir a un lugar a recibir palabra, porque miren que el Señor les dice en Jeremías, hoy vamos a ver parte de Jeremías, porque vamos a hacer una comparación entre Jeremías y Juan 4 con la samaritana, para que veamos algo precioso. Y el Señor les dice en Jeremías 7, porque el pueblo de Israel se gloriaba
en el templo majestuoso de Salomón. Y llega el Señor y le dice, porque ellos decían, ustedes dicen templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. La iglesia tal, el concilio tal, la organización tal, que porque tiene muchos números de gentes. Y el Señor les dijo, no digan mucho templo del Señor. No se enorgullezcan tanto de ese templo, arrepiéntase. Porque dice en el verso 14 para los que estudian, el verso 14 dice, porque yo voy a hacer con ese templo que ustedes adoran lo mismo que hice en Silo, en el tabernáculo de Silo, que lo destruí. Lo dice para que anoten en Lamentaciones capítulo 2 y capítulo 4. El Señor destruyó el tabernáculo en Silo, destruyó el templo de Salomón, y cuando vino Cristo, el mismo Señor destruyó el templo de Herodes. Fue Dios mismo, ahí lo dice textualmente. ¿Por qué? Porque el Señor quiso morar, y Dios quiere morar en nuestra vida. Si la Biblia también dice del tabernáculo de piedra viva, dice que también lo va a destruir. ¿Olvidáis o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios vivo y que el Espíritu Santo de Dios vive en vosotros? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué dice? Dios lo destruirá a él. Dios es el que destruye los templos. Entonces, muy importante que entendamos la palabra del Señor, porque la Biblia dice, si alguno se limpia. Usted y yo, algunos, mucha gente, podemos decir, hemos vivido y hemos visto las maravillas de Dios, el poder sanador, el poder de provisión de Dios, el poder sobrenatural de Dios en mi vida, en mi hogar. Yo puedo decir eso, que yo lo vivo a día, cada día lo vivo. Entonces, y muchos que han sido sanados de cáncer mortal y de muchas enfermedades pueden decir, yo lo vivo. Muchos que han recibido sanación en sus vidas, en su corazón, pueden decir, yo lo vivo. ¿Por qué? Porque hay un Dios de poder. Pero la Biblia dice, si alguno se limpia. Dios no nos llamó a una religión, hermanos, como está la mayoría de la gente, en una religión. El Señor quiere que salgamos de la religión, y Él dice que Él nos dio el evangelio de la libertad, la ley de la libertad, la que nos hace libres de toda religión, de toda maldición, y nos lleva a una comunión con un Dios vivo, hermoso, precioso. Entonces, eso es lo que usted y yo necesitamos, hermanos, salir de toda esa mentira. ¿Por qué? Porque Cristo vino a levantar unos pasos vivos, a levantar gente parecida a Él. Y dice la Biblia que para que tengamos la imagen de Él. Él vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén. Que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces debemos entender de que hoy en día la casa de Dios es usted, los vasos de Dios son ustedes y yo, y lo que Dios quiere usar es a usted y a mí, no estos lugares, no tanto ensanchar estos lugares y llenarlos de hermosura como hay tantos por ahí, y los templos de Dios sufriendo, aguantando necesidades. Entonces tenemos que entender eso, hermano. Entonces, en ese contexto, el Señor dice que si alguno se limpia, no se está refiriendo a casas, se está refiriendo a personas. Porque Él dice que hay una casa grande, y dice, si alguno se limpia de estas cosas, hay muchas cosas de las que debemos limpiarnos. Debemos limpiarnos de idolatría, porque el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Será que yo amo a Dios más que mi esposa, que mis hijos, que mi trabajo, que mi salud, que tantas cosas? Primer mandamiento lo dice. Sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Entonces, nosotros debemos estar revisando nuestra vida a la luz de la palabra. Entonces, en este contexto, nosotros somos esa casa que Dios quiere, donde Dios quiere habitar, ese santuario. Por eso Él dice, y le digo a Juan en Apocalipsis, Juan, ve y mide el templo. El templo hoy en día somos usted y yo. Mide el altar. Usted y yo debemos tener un altar para nuestro Dios en nuestro corazón cada día. Y mide a los adoradores. Usted y yo somos esos adoradores. Entonces, usted y yo somos esos vasos que Dios quiere que seamos útiles para Él, para sus propósitos. Entonces, vamos a centrarnos, porque la semana pasada dejamos en algo maravilloso, diferente a lo que por muchos años nos han enseñado,
sobre lo que realmente le ocurrió históricamente, proféticamente y aplicado a nuestras vidas a la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana, ella estaba representando a Samaria. Y enseguida lo vemos por la palabra. Y entonces el Señor comienza a hablar con ella. Y quiero que vayamos y veamos algunas cosas en lo que Dios mismo le dijo a esa mujer samaritana en el Antiguo Testamento, a Samaria. Porque por el pecado, hasta David, el reino de Israel era uno solo, eran 12 tribus, uno solo. Con el pecado de Salomón, que levantó 4 dioses en contra de Dios, Milcán, Amoló, 4 dioses, y llenó de idolatría el templo del Señor y los lugares altos. Y le concedió Astoré, fue otro de los dioses. Quemos fue otro de los dioses. Entonces, qué tremendo como ya en su vejez se perdió. Ya ancianito fue que se llenó de ídolos. Entonces, ahí se dividió el reino. Uno con 3 tribus, otro con 10 tribus. ¿Por qué? Enseguida le explico por qué. Porque acordémonos de que cuando Jesucristo viene aquí a la tierra y dice que Él solamente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero por allá les dice en otro versículo, les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Jerusalén es el centro del sacerdocio levítico. Por eso fueron 3 tribus. En Judea era el centro de las otras 2 tribus, de la tribu de David, de Judá y de Benjamín. Y dice, y Samaria, porque Él vino a restaurar Samaria, las 10 tribus perdidas, y lo último de la tierra, el resto del mundo. Que hay unos escogidos de Dios, hay unos escogidos, pero hay una misericordia de Dios para el resto del mundo. Entonces necesitamos entender la palabra, hermanos. Entonces vemos de que se dividieron, por un lado 2 tribus más la sacerdotal, que son 3, y por otro lado las 10 tribus, en las cuales Efraín era la cabeza. La tribu de Efraín era la cabeza de las tribus del norte, o la casa de Israel o la casa de Efraín. Entonces, porque necesitamos entender el contexto profético, porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Cada verso es profético. Cada verso tiene una historia y cada verso tiene una aplicación. Entonces necesitamos, hermanos, entender eso. ¿Cuál era el centro de la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Ya vimos que el propósito del templo era para adorar a Dios, no más, para adorarlo. Pero Salomón dijo que el propósito del templo era para quemarle incienso, o sea, para adorarlo. Porque el incienso es la adoración, oración e intercesión delante de Dios. Entonces, el templo sinónimo de adoración. Ahora, comienzan a ver dónde se debe adorar. Ella dice en Jericín, el Señor dice se adora en Jerusalén, pero el Señor saca unas conclusiones muy tremendas. Entonces, también a quién se debía adorar. Ella tenía 5 maridos y tenía uno sexto, y sin embargo decía que estaba esperando al Mesías, porque así lo dice textualmente, enseguida lo vemos, y decía que tenía el mismo Dios de los judíos, de Judá. Entonces, ¿por qué? Porque mi padre Jacob. Entonces, miren que están hablando de una misma cosa, pero por falta de conocimiento perecerá mi pueblo. En un contexto diferente. Entonces, ¿a quién se debe adorar? ¿Y cómo se debe adorar? Los samaritanos solamente creían en el Pentateuco, únicamente en los 5 libros de Moisés. Entonces vamos a ver, hermano, que el Nuevo Testamento enseña de que a ellos se les enseñó, Jesucristo les enseñó el tabernáculo completo, les enseñó el sacerdocio completo en
en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que como la palabra está ahí oculta y nosotros no la vemos porque pasamos muy rápido, pues vamos a ver por la palabra, que ahí está textualmente. Entonces, es tremendo. No nos olvidemos entonces que Jesucristo ya dijo, me parece que tú eres profeta. Él estaba profetizando sobre Samaria a través de una mujer, porque además esa mujer representa la iglesia en la Biblia. Proféticamente, la mujer en la Biblia es la iglesia. Entonces, y también lo que Jesucristo le impartió a ella y a ese pueblo samaritano que ella le trajo a los pies. Entonces, muy importante, porque vemos de que al final, cuando el Señor le impartió, cuando ella recibió toda esa revelación que Jesucristo le dio, ojo, no quedó escrita, pero lo dice la Biblia. Ella inmediatamente abandonó su cántaro, abandonó el cántaro, abandonó el agua y salió corriendo. Entonces, ¿qué fue lo que esta mujer dejó al abandonar ese cántaro? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ella recibió de Jesús? Porque el Señor le impartió algo, al punto de que recibió algo que ella abandonó lo que tenía. Ella tenía un agua y el Señor le ofreció otra agua. Pero vamos a ver qué es lo que contenía esa agua que Jesucristo le ofreció. ¿Qué representaba esa agua? Que ella también le dio al Señor, porque esa agua de ella representaba algo, al punto que la abandonó y terminó adorando al Señor. Ahora también, ¿qué representan esos 5 maridos? Y el marido actual, porque le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es ahora tu marido. Entonces, es importante que vayamos a la palabra, porque hay que ir al fundamento para poder encontrar lo que está por fuera. Si nosotros seguimos pegados de prédicas como nos enseñan, hermanos, nunca vamos a entender el fundamento. Y hay que estar. La Biblia dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y donde está la revelación de Dios, está en toda la Biblia. Entonces nos podemos pegar de un verso y sacarle un contexto a ese verso, y ahí salieron los testigos de Jehová, y ahí salieron los mormones, y más de 1000 religiones que hay. Y cada uno tiene su contexto, cada religión tiene un rey muy rico, expandiendo su reino, no el reino de Dios, sino su reino, y el pueblo muriéndose de hambre espiritual porque reciben pura lechita. Y con la lechita usted y yo no resistimos lo que el enemigo quiere hacer con su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su economía, con su salud. Con lechita no resistimos. Necesitamos alimento sólido, poder de lo alto. Bendito es el Señor. Entonces, y también vamos a ver con quién terminó casada esta mujer, que 6 maridos tenía. Entonces, así como se le cumplió el tiempo profético a Cristo, porque Cristo dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que la tierra fuera creada, ya Jesucristo había sido inmolado. Entonces, por allá Pedro dice que no fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, el cual estaba prometido desde antes de los siglos, pero manifestado en ese tiempo por amor de nosotros. Entonces, a Jesucristo se le cumplió el tiempo profético, a usted también, y a mí se nos va a cumplir el tiempo profético. Entonces, vamos a mirar. Miremos entonces lo que hizo la palabra con esta mujer. Ojo, y con todo, casi todo el pueblo de ella. ¿Y en qué los convirtió el Señor? Porque estamos hablando de vasijas y de una casa. Y seguimos con las vasijas y con una casa bajo un contexto ya de fundamento, fundamental para nuestras vidas. Porque ella fue por agua, pero ella abandonó ese cántaro, abandonó esa agua, y ella misma fue llena de un agua y se convirtió en un vaso vivo, como el primer versículo de 2 de Timoteo que leímos. Si dice, si alguno se limpia, ya se limpió. Cuando el Señor comenzó a darle la palabra, comenzó a abrirle el entendimiento, la palabra entró y la lavó. Ella se limpió y por eso se convirtió en un vaso de honra, santificado y útil. Salió corriendo y le trajo un pueblo a los pies del Señor. Útil al Señor. Entonces, ¿cómo es que proféticamente usted y yo fuimos injertados, hermano? Porque usted y yo tenemos que saber para dónde vamos y de dónde venimos. Proféticamente, ¿dónde nos injertaron? Porque el Señor le hizo una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y de tu simiente se formará multitud de naciones. ¿Dónde pasó
¿Cuándo pasó eso? Para poder comenzar nosotros a hacer vasos de honra útiles al Señor y una casa grande para Dios. Entonces, usted y yo fuimos injertados. ¿Cuándo? Para hacerle vasos de honra. ¿Será que usted y yo somos parte, alguito de esa mujer samaritana? Que hay un pueblo escogido. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y lo dicen un poco de versículos. Entonces, ¿en qué momento? ¿Y en qué? Porque el Señor dice que Él vino a predicarle a Jerusalén, sacerdocio, porque en Jerusalén estaba el templo, a Judea, la tribu de Judá, más la tribu de Benjamín, más algo de la tribu de Efraín que se pegó a ellos en el tiempo de uno de los reyes, y de Rubén, que se arrimaron nuevamente de nuevo a Judá. Y todo esto lo tenemos que conocer, hermanos, porque todo esto es historia que está en la Biblia. El deseo más grande de Dios, hermano, es que usted y yo lo conozcamos. Amén. No busque otra cosa en la Biblia. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere que usted y yo lo conozcamos a través de las Escrituras. Entonces, ¿en dónde entonces fuimos injertados? Entonces hoy vamos a estudiar una de esas profecías, de las más profundas y maravillosas que hay en toda la palabra del Señor. Vayamos por favor a Génesis 48:3, porque los quiero llevar a algo con respecto a los vasos. Y voy a correr un poquito porque hay demasiado que ver. Dice, y dijo a José, Jacob se está muriendo. Entonces llamaron a José para él despedirse y bendecirlo. Entonces mire, Jacob ya en Egipto le dice a José, el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, ojo, o sea, profetizó, le profetizó Dios a Jacob lo que iba a suceder en el futuro. He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, o sea, te pondré por linaje de naciones. Pero, ¿cómo se cumplió esta profecía? ¿En qué momento se cumplió? ¿Por qué? Porque, ¿cómo será posible que Jacob sea el padre de Israel y al mismo tiempo sea el padre de multitud de naciones? ¿Cómo será posible eso? Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces, en el verso 5 está la respuesta. Fácil. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. O sea, esos dos hijos que te nacieron de tu vientre no son tuyos, son míos. Como Rubén y Simeón y lo compara como alguna de las otras tribus, ellos van a ser tribus de Israel, no son más tuyos. ¿Y dónde está, hermano? La respuesta a todo eso en el verso 6, muy fácil. Para que no quede ninguna duda, mire lo que dice el verso 6. Y los que después de ellos has engendrado, después de ellos, serán tuyos. O sea que los dos hijos que tuvo en Egipto, ojo, que eran 50% hebreos y 50% egipcios, ahí ya Dios comenzó a conectarlo a usted y a mí en la profecía que Dios le dio a Abraham. Son los dos primeros hijos pasaron a ser de Jacob, hijos proféticos, porque seguían a través de Efraín, seguía la profecía. El verso 8, ojo, y vio Israel los hijos de José y dijo, ya está en la parte histórica porque la parte anterior es profética, y dijo, ¿quiénes son estos? Esta es la parte histórica. Mira que primero le dice que son de él, que ya no son más de José, sino que son de Jacob. Y después viene y le dice como que se olvidó lo que habían hablado, porque era parte profética, el Espíritu Santo dándole. Y entonces, esta es la parte histórica, que le dice, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Esta es la parte profética, la bendición. Entonces, 17, vayamos al verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Le explico.
Manasés era el mayor, Efraín era el menor. La bendición era para el mayor, el primogénito. Entonces viene, supongamos que yo soy Jacob y viene mi hijo José y me trae sus dos hijos. Pone a la mano derecha mía al primogénito, al mayor, a Manasés, y a la izquierda pone a Efraín, el pequeñito, que no tenía nada, todo era para este. Y Jacob, que ya estaba ciego, casi ciego, estaba muriendo, Dios, el Espíritu Santo, le cruzó las manos. Entonces la bendición de la mano derecha, que la bendición de Dios la derramó sobre Efraín. Y entonces a José no le gustó ni dice, padre, tú estás equivocado, según la ley el primogénito es el que merece todas las bendiciones. Y él le dijo, yo lo sé, hijo, yo lo sé. Él también recibirá algo. Mire lo que dice en el verso 18. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre Manasés. El 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Ojo a esto, porque tenemos que aprender a leer la palabra. También él, o sea, Manasés, vendrá a ser ¿qué? Un solo pueblo, pero miren lo que dice de Efraín. Y será también engrandecido, pero su hermano menor, ojo, ya fue primogénito, ese fue el que vino, la promesa de Abraham, será más grande que él, y su descendencia formará ¿qué? Multitud de naciones. Claro, Efraín, número uno, era 50% hebreo y 50% egipcio, o sea, gentil del mundo. Y Efraín, cuando pecó, más adelante, que vino y pecó Salomón, entonces dividió las tribus. Y la cabeza de las tribus del norte que se separaron de Dios, que entraron en idolatría, que entraron en pecado terrible contra Dios, Efraín era la cabeza. Y Efraín entonces se casó y se dividió por toda la tierra y se casó con todo el mundo, lo que Dios le había prohibido, que no se podían casar sino solamente con las hebreas. Entonces aquí fue donde comenzaron a formarse las multitud de naciones y Dios a traerlas. De esto hay cientos de versículos que con la ayuda del Señor vamos a hacer un estudio un día de festivo, si quieren unas 4 o 5 horas para desarrollar todo esto, porque es algo precioso, profético y maravilloso. Pero hoy vamos a recibir un pedacito. Entonces, así, aquí mismo se comenzó a cumplir la profecía hecha a Abraham, ahí mismo. Entonces, mire, Efraín primero y Manasés fueron hechos hijos de Jacob ante Dios, o sea, siendo hijos de José, dejaron de ser hijos de José y comenzaron a ser hijos de Jacob. Segundo, Efraín es incrustado en las 12 tribus, enseguida lo muestro, sin ser hijo de Jacob. Mire usted lo que es la profecía de Dios, como Dios cambia todo para la postre bendecirnos. Mire, le leo rápidamente las 12 tribus, y usted no encuentra por ningún lado a Efraín y a Manasés. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José, Benjamín, Dan y Neftalí. Ahí está José y ahí está Leví. Después Dios hizo unos cambios. Entonces metió dentro de las 12 tribus a Efraín. Entonces ya vimos de que hasta David había 12 tribus, pero a partir de Salomón se dividieron. Entonces es lo que vamos a ver hoy. El reino de Israel fue dividido en 2 casas. La casa de Judá, 3 tribus. Tribu sacerdotal, que moraba en Jerusalén y ministraba el templo, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus, en la cual Efraín pasó a ser la cabeza. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto. Samaria, en ese contexto, comenzó a ser la capital de las 10 tribus, Samaria, que también se llama Israel, la casa de Israel, o las tribus del norte. La tribu del sur era Judá. Entonces, y la capital de Judá era Jerusalén, pero nos vamos a centrar en Samaria, para poder que entendamos lo que el Señor le profetizó a esta mujer. Primero que todo, en Samaria hubo una enemistad muy grande, porque iban a construir, después de que salieron cautivos de Babilonia, Ciro les dio permiso para reconstruir el templo, Nehemías. Y entonces vinieron los samarios y les dijeron que ellos querían ayudar al templo de Dios, porque ellos creían en Dios. Y ellos se lo
prohibieron porque ellos eran unos idólatras, lo maltrataron, en fin. Entonces, ¿qué hizo este rey Jeroboam, el rey de las tribus separadas de Dios? Hizo dos templos, uno en Dan y otro en Belén, y puso dos becerros de oro, igual que hizo Aarón. Entonces llevó al pueblo a adorar al becerro de oro. Entonces, enemigos totales de Dios. Es muy importante entender esto para que podamos entrar y entender. Entonces, primero, ya dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar el becerro de oro en las 10 tribus como cabeza de Efraín. Segundo, el sacerdocio levítico no lo tenían, entonces pusieron gente del pueblo normal a ser sacerdotes. Imaginen qué pecado tan grande ante Dios. Y tercero, crearon sus propias fiestas, las fiestas del Señor, que eran 5 o 7 fiestas. Ellos crearon sus propias fiestas para reemplazar las de Jerusalén. Entonces, y les prohibió al pueblo ir a adorar al Señor a Jerusalén. Entonces, todo el pueblo, todas las 10 tribus comenzaron a adorar a Dios solamente bajo el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, en Belén, en el templo de Belén, que era un becerro de oro ahí, y en Dan, ahí. Entonces, de ahí Dios les dio carta de divorcio, que enseguida lo vemos, y se separaron y se regaron por toda la tierra. Entonces, muy importante que entendamos esto. Entonces, Samaria está representada por la mujer samaritana en la conversación con Jesús. Y ella dice: Señor, nosotros también somos descendientes de Jacob. Y ojo, nosotros también estamos esperando al Mesías. O sea, mire que ellos se consideraban descendientes de Jacob, descendientes de Abraham, y esperaban al mismo Mesías que esperaba Jerusalén, o que esperaban los judíos. Entonces, en Juan 4:12, vayamos a Juan 4:12, y por favor vaya separando Jeremías capítulo 3, porque vamos de allá para acá. Miren lo que le dice esta mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos? Mire usted, la mujer samaritana ahí le está diciendo de que tiene el mismo padre que los judíos, Jacob, porque Jacob era el padre de los judíos. Ella vino con un vaso por agua, pero el Señor la vio como un vaso de honra profético, que comenzó a hablarle, y contendría por supuesto un agua de vida. Y ese cántaro con agua, anote, tipificaba la fe que ella tenía, porque mire que ella fue con agua, pero el Señor le puso una conversación en el cual Él le habló de un agua, que esa agua traería una nueva adoración, un nuevo rey, un nuevo sistema de adorar, un nuevo lugar de adoración y un nuevo templo. Entonces, esa agua que ella llevaba representaba todo lo contrario al agua que le ofreció el Señor. La de ella representaba su fe, sus dioses, su forma de adorar, porque ellos dicen, adoraban, fundamentados solamente en los 5 libros de la ley, adoraban a sus 5 dioses, más la forma errónea de adorar, 6. Su religión totalmente limitada a 5 libros, y por supuesto una vida independiente de Dios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué? Porque ese cántaro ella representaba eso, porque están hablando de agua, y Jesús, hablando de la misma agua, Él le habla de una fe verdadera en Él, de un Mesías real, Él, con el que ella hablaba, que ella se convirtió a Él. Una palabra verdadera, Él mismo como el verbo de Dios, como el verdadero Dios, Dios de los cielos, porque al decirle a ella, nosotros estamos esperando al Cristo, o sea, al ungido. Él era el ungido de Dios. Le enseñó también una forma de adorar, porque le dice: ustedes adoran lo que no saben, los judíos adoramos lo que sabemos. Y entonces el Señor le enseña otra forma de adorar respecto al agua que ella tenía, que era un agua, una religión muerta. Así está la religión de mucha gente, que por su conocimiento limitado de Dios adoran a Dios a su forma, a la forma de ellos. Y la Biblia lo dice claramente. Entonces, y también le presenta una religión verdadera, cimentada en el sacrificio de Jesús, que ellos lo aceptaron como el sacrificio, lo aceptaron como el verbo de Dios,
lo aceptaron como el ungido de Dios. Y enseguida lo vemos por la palabra. Entonces, todo lo cual era contrario a esa agua y a esas creencias que ella tenía, fundamentada en los 5 libros. Entonces, cabemos y ahondemos un poquito en la palabra para que podamos entender proféticamente la historia de esta mujer y lo que ella representaba. Vayamos, Jeremías 3:6. Miren lo que dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, uno de los reyes que se guardaron para Dios. ¿Has visto, ojo a esto, ponga atención, lo que ha hecho la rebelde Israel? Miren, la trata de mujer. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella, mire que él lo dice, se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. O sea, miren cómo ella trata. ¿Por qué? Porque Israel era la iglesia del desierto. La novia de Dios era la esposa del Señor en el desierto. Así la trata, por eso la trata como una mujer, sabiendo que era un país. Entonces dice que en todo monte alto. ¿Por qué? Porque en los montes altos los usaban para poner sus ídolos, y allá iban a adorar sus ídolos. Cuando Dios habla de fornicación, significa que usted está adorando un ídolo. Que la Virgen de no sé qué, que la Virgen de... todo eso son ídolos creados por el hombre, porque la Biblia no menciona que ninguno, la Biblia dice que todos ellos son muertos, que no tienen poder. Dice, tienen ojos y no ven. Usted sabe lo que usted y yo, lo inteligentes que usted y yo somos para hacer negocios y para tantas cosas, que me van a casar con cualquier cosa. Pues no, yo tengo que estar enamorado de ella, o viceversa. Y usted de un momento a otro, arrodillados y llorando y postrados ante un pedazo de yeso que hicieron por allí, le pusieron una cara de mujer, la pintaron, le pusieron un bebito aquí, otro aquí, y mientras más grande, más alto el costo, y usted la voltea y no ve un pedazo de yeso. Estupidez, hermanos. Eso es lo que Dios les está diciendo. Eso es lo que Dios les está diciendo. La rebelde Israel, ella se fornicó. O sea, que todo el que tiene ídolos, llámelo como le ponga, usted está fornicando contra Dios. ¿Y quiere bendición en su vida? Miremos entonces el 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. O sea, Dios, con la esperanza de que Israel se volviera a él, se arrepintiera de estar con esos ídolos y se volviera al Señor. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Mire que ya estaban separados. Y mire cómo también la trata de mujer. Ya son dos religiones, la de Judá y la de Israel. Miren, la rebelde Judá también la trata de mujer. 8. Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. O sea, se divorció de Israel. Ahí fue cuando Dios se divorció de las 10 tribus y la regó por todo el mundo. Pero no tuvo temor, miren, la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Miren, porque llenaron a Jerusalén y llenaron todo Israel de adulterio contra sus dioses, con sus dioses. Entonces, Dios trata proféticamente a Judá e Israel como mujeres, las cuales fornicaron contra su esposo. Miren lo que dice el verso 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Ojo, y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué es la piedra? El cemento, la cal que hacen los ídolos. De cualquier virgen o cualquier cosa que le pongamos nombre. O cualquier santo. Y otros que son de madera, que usted los ha visto por ahí en las iglesias, que son de madera, o muchos los tienen en las casas. Entonces dice, y adulteró con la piedra y con el leño, sus ídolos, con sus dioses. 14. Entonces el Señor les da esperanza y les dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy ¿qué? Mire que él era el esposo de ella, pero le dio carta de divorcio, de repudio, se divorció de las tribus del norte. Entonces, en resumen, anote, Dios compara a Judá e Israel con mujeres. Y la mujer en la iglesia, proféticamente, en la iglesia.
Las dos fornicaron con la piedra y con el leño, o sea, con ídolos. Y Dios se divorció de Israel al darle carta de repudio. Pero Dios le promete perdón si se convierten a Él, porque Él es el esposo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Cristo vino, dice la Biblia, que vino por una novia. Vino por una novia. Eso fue lo que vino a hacer el Señor, a reconciliar a Judá y a Israel. Porque el Señor les dijo: convertíos a mí, porque yo soy vuestro esposo, esposo de las dos. ¿Y para qué? Para volverlas a juntar en una sola, en Israel, las 12 tribus, en una sola nación, en una sola novia. Porque ya hoy en día la nación de Dios, dice la Biblia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más dice? Nación santa, para convertirla en una sola nación, hermanos, y volverla a su esposo. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Entonces comparemos al Señor con Jeremías ante la samaritana. Siga, devolvamos al verso 3 de Jeremías 3, el 1, la parte B. Y le dice: tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. O sea, el Señor siempre le dijo: vuélvase a mí, yo las perdono. Y esto fue lo mismo que Dios hizo en Jeremías. Es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Él está diciendo: tú tienes 5 esposos, has tenido 5 esposos, y ahora tienes un nuevo esposo. Entonces el Señor le abrió los ojos para que viera, y le abrió las escrituras, y la enamoró de tal manera que ella abandonó su religión, abandonó sus dioses, abandonó su canto, abandonó sus creencias, abandonó su forma de adorar, acogió toda la palabra de Dios, ya no los 5 libros de Moisés, fue llena del Espíritu Santo, fue llena de esas corrientes de agua viva, y fue tan llena que fue, y la libación se derramó en todo un pueblo, y el pueblo trajo a Cristo. ¿Ah? Entonces, y ella misma dice: nosotros estamos esperando al Mesías, y ella no se da cuenta que está hablando con el Mesías. O sea, yo, sí Señor, tú tienes razón, yo he tenido 5 esposos, y ahora el que tengo no es mío, pero estoy esperando a mi esposo, estoy esperando al Mesías. Así se lo dice textualmente. Juan 4:25, vayamos a Juan 4:25, y no cierre, tenga abierto Jeremías 3. Le dijo la mujer: sé. Cuando esa palabra sé significa convicción total, absoluta, que ha de venir el Mesías. Ella tenía, o sea, Samaria estaba esperando al Mesías, aunque ¿qué? Tenía 5 dioses, otro Dios más, porque el que adora como no es, a Dios no está adorando. Es como usted ir a comprar un carro con un cheque falso. Dígame si se lo dan. Falsa adoración, usted no está hablando a Dios. Es como el falso amor. Usted se casa con una persona, no sé por qué, después va a ser su tormento. Entonces, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, o sea, el ungido. Cuando Él venga, ojo, nos declarará, o sea, ella dice: a nosotros, los samaritanos, cuando Él venga, el Mesías, nuestro esposo, al que estamos esperando, Él nos va a declarar a nosotros todas las cosas. Mire usted, porque hay que aprender a leer la Biblia, hermano. Nos declarará todas las cosas. Samaria estaba esperando al Mesías. Entonces, así mismo encontró. Entonces la encontró con 5 maridos. El sexto estaba grave porque estaban errando, no le estaban dando al blanco, adorando. Imagínense, en el Pentateuco se olvidó de toda la Biblia. Y eso, aunque adoraba al Dios de Jacob y esperaban al Mesías. Mire usted, qué tremendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes están errados. Número 1, están llenos de ídolos. Tienen 6 ídolos. Número 2, adoran lo que no saben. ¿Cuánta gente en las iglesias adora lo que no sabe, hermano? Sacan, hermano, mire usted, 2 horitas o 1 horita para venir a escuchar la palabra, y son con la mente por allá, el celular prendido a ver si le viene la llamadita, hermano. Eso no se debía hacer. ¿Me entiende? O sea, mire que usted va a una entrevista de trabajo, usted se organiza de la mejor manera, usted va, usted ora, usted, hemos dicho, va nervioso para una entrevista de trabajo. Aquí viene o usted se congrega para ir a ser bendecido, hermano.
para bendecir al Dios que puede transformar su vida. Es que la verdad, ¿me entiende? Entonces, es así. ¿Qué pasa? Miren ustedes adoran lo que no saben. ¿Qué pasa con los mormones? Adoran lo que no saben. ¿Qué pasa con la religión tradicional? Adoran lo que no saben. Llenos de ídolos, llenos de mentiras, llenos de prostitución. Van, usted los ve con la camándula aquí bien larga, se amarran aquí un escapulario y van allá al poblado donde hay una virgencita, le ponen un velón para que les dé puntería, van y matan y van y le prenden otro velón. El otro va allá, se echa las cositas, pero está con el esposa y mirando la otra por ahí, buscando la otra, o con la otra que tiene por ahí escondida. El único que puede cambiar unos ojos adúlteros como los suyos y los míos es Dios. Para poder amar a una mujer hasta que la muerte nos separe, no hasta que Amparo nos separe. Es así. ¿Qué pasa con la jovencita hoy en día? Son el descanso de muchos. Se va con uno, enseguida la deja por otra, que siempre va a querer carro nuevo. Ya tengo ese carro, ya ese viejo, así tenga un mes con ella, ya es viejo. Entonces, ¿qué le toca a ella? Para no quedarse sola, se consigue otro carro y así. Pasan por muchos, por un dealer completo, sabiendo que hermosas, y Dios les tiene un esposo para cada una de ustedes. Pero hay que confiar en Dios, hermano, en una religión que la religión no sirve para nada, es una mentira. El opio del pueblo es la religión, ¿no? Dios no nos llamó a una religión, Dios nos llamó a una relación con Él. ¿A través de qué? De la palabra, eso es todo. Aquí no hay cuestión. Que la Biblia católica es la bendita y preciosa palabra de Dios. El problema no es la Biblia, el problema es la perversión del ser humano. Entonces, mire, los mormones, los testigos de Jehová, adoran lo que no saben. Y muchas iglesias cristianas adoran lo que no saben. Van a llevarle plata a un tipo cuando hay que ser un tipo. Algo que ¿qué somos nosotros, hermano? ¿Qué soy yo? Un pedazo de carne que por la misericordia estoy aquí parado. Pero ¿qué soy yo para que pongan nosotros en mí o para que usted y yo lo pongamos en otro? Eso no es bíblico. Hoy estoy yo, mañana está usted. Pero eso es todo. La palabra es todo, Dios es todo, hermanos. Entonces, sigamos adelante. Ahora lo que no saben. Mire, el Señor les dijo, y la respuesta está anótenlo, en Mateo 22:29, que dice: erráis, no le das al blanco, pedid lo que no sabéis, erráis, ignorando las escrituras. ¿Dónde está nuestro problema? Ignorar las escrituras. Por eso necesitamos, hermanos, bogar mar adentro. Así como el Señor le dijo a Ezequiel: ven, coge 1 metro y comienza a medir, mide 1000 metros, mide 1000 yardas y métete, y el agua le llegaba hasta los tobillos. Entonces usted sabe que cuando usted se mete a un río, que el agua le llega hasta los tobillos, usted la patea donde quiera. Usted se burla del río, pero le dice: métete otros 1000 codos, se metió hasta aquí, ya el agua comienza a tener peso. Métete otros 1000 hasta los lomos, ya el agua comienza a... Y después le digo: métete otros 1000 hasta que lo ahogó. ¿Qué significa? Que Dios quiere que usted y yo perdamos el control de nuestro poder carnal para Él, sumergirnos en Él y llenarnos de Él y que vivamos sus bendiciones. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Entonces, hermano, no podemos ignorar la escritura, pero necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana? Llena de clientela, trayendo plata, eso es lo que hace. Y el tipo feliz y los mantiene de cuento en cuento. Y no crecen, no conocen a Dios. Se le pueden hacer 5000 preguntas y le digo que la mayoría no las contestan. Que se pueden hacer miles de preguntas sobre la palabra. La mayoría de iglesias que tienen 15 y 20 años. Entonces, este mismo problema, erráis ignorando la escritura, le pasó a Samaria. Erraron, adoraban lo que no era. Volvamos a Jeremías capítulo 3, verso 13. Yo quiero que terminemos esto hoy, para que no nos quede inconcluso. Mire, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, o sea, te has acostado con otros, está hablando de ídolos, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Allá donde hacían los ídolos, iban y construían las cosas en losa, en madera, en fin, iban y adoraban, se postraban ante unos pedazos. Dice: oh, tienen ojos y no ven. Mira los ídolos que tiene la gente en la casa, tienen ojos y no ven. Tiene boca, dígale pues que le habla. Tiene manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Eso lo dice el Salmos 115. Si lo dice textualmente, y lo dicen. En más de 200 versículos en toda la Biblia. Entonces, tenemos, hermano, que
Fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. Ojo, que es muy importante que aprendamos a ver la Biblia cuando leemos. Aunque no quedó escrito, con toda seguridad yo estoy totalmente convencido, que Jesús le abrió las escrituras a la mujer samaritana, y ya se lo demuestro. ¿Qué le abrió? Lo que ellos creían, los 5 libros de Moisés. ¿Y qué había en los 5 libros de Moisés? El sacerdocio, todo el libro de Levíticos, todo el libro de Génesis, que tiene más de 100 profecías. Así que ya lo muestro por la palabra. Le abrió Éxodo, todo el tabernáculo, y les mostró quién era Él en cada figura, en cada color, en cada cortina. Así que ya lo muestro por la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor le abrió la escritura para mostrarles que estaban errados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tenía que mostrarse a ellos a través de la palabra para que lo aceptaran como ese esposo que ellos estaban esperando. Y lo mismo que Dios dijo en Jeremías, en el verso 14: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Eso fue lo que le dijo Jesús a la samaritana. Y ella terminó casada con él. El Señor le dijo: ya no adorarán más en Jericín, ni en Jerusalén. O sea, ya Dios no quiere que la gente adore en templos. Rompió toda barrera religiosa, toda, y le enseñó a ella que ella era el nuevo templo y el nuevo vaso que Dios estaba esperando limpiar y llenar, para que adorara a Dios conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra. Le enseñó cómo adorar al Padre en este tiempo profético, en el tiempo de ellos y en este tiempo profético, conforme a la verdad y conforme al Espíritu. Entonces, ahí mismo se acabó la adoración en el templo. Por favor, lea conmigo el verso 16 de Jeremías. Mire usted, porque hemos enseñado, hermano, que tercer templo se va a construir. Eso es antibíblico. Se fundamentan en un versículo, 2 de Tesalonicenses 4:2. Dice aquí que el anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Ya se los he explicado. Satanás, el anticristo, está sentado hace años, miles de años, en los hogares. Vaya a ver a una jovencita que se case hoy en día para que vea quién es el que se sienta ahí. Terminan odiándose, matándose, están sentados en los hogares, en los púlpitos, hombres haciéndose ricos, multimillonarios de cuenta y un poco de clientela, que no conocen a Dios, y por no conocer a Dios lo único que llevan es plata, dice que para que Dios les devuelva más. O sea, ni siquiera la ofrenda la dan por amor a Dios, sino yo doy para que tú me des. Erráis, ignorando las escrituras del poder de Dios. Mire lo que dice Jeremías 3:16. Y acontecerá, está hablando proféticamente para el futuro. Acuérdese que Jeremías fue cientos de años antes de Cristo. Eso se iba a cumplir con la venida de Cristo y con la segunda. Entonces, acontecerá, futuro profético, que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, futuro, en la primera venida de Cristo, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Ojo, no se dirá más arca del pacto de Jehová. ¿Qué más dice? Porque ellos estaban adorando la caja, el arca y los muros. Mire usted, prenda la televisión en Israel y verá ya pegado de un muro orando. Adoraban la caja y los muros. Y mire lo que sigue diciendo, que yo lo muestro por la palabra. Dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. O sea, nunca más. Ni vendrá al pensamiento, ¿qué? El arca. Ni se acordarán de ella, ¿de qué? Del arca. Ni la echarán de menos, ¿a qué? Al arca. Ni se hará otra, ¿qué? Arca. Si no se va a hacer otra arca, ¿con qué van a poner el tercer templo que piensan construir? Pero lo está diciendo Dios, otra cosa es lo que digan ellos. Mírenlo ahí, hermano, textualmente, para sellar toda la enseñanza que venimos trayendo sobre el nuevo templo de Dios. Aunque hoy no termina, todavía nos falta. Entonces, qué tremendo, hermano. Usted lo leyó, hermano, lo leyó en su Biblia. Dios busca vasos
para que lo contengan a Él. Dios quiere llenar tu vida, mujer, hombre, varón, mujer de Dios. Quiere llenar tu vida de Él, que contengamos a Dios, y a través de Dios viene su poder para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestros hogares, hermano. Como Dios quiere. ¿Cómo Dios no va a querer? Si, hermano, la Biblia dice que somos hechura de Dios, ¿cómo Dios no va a querer que tu mujer jovencita tengas un esposo que te ame y que tú lo ames? Él proveernos y bendecirnos. Solo quiere Dios. A uno le da tanta tristeza ver tantas jovencitas tan hermosas, tan lindas, Dios mío, sin ninguna esperanza. Pero si la hay, lo que pasa es que no conocen, erráis, ignorando las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras, ignoramos a Dios y también ignoramos el poder de Dios que hay para nuestras vidas. Entonces, ya no más arcas, olvídese del arca. Enmárquese ese versículo por ahí en alguna parte, hermano. Ahora, ¿y por qué ya no se necesita el arca para el templo? Porque Jesús es el arca de Dios. Él es nuestra fuente de vida. Él es nuestro alimento, nuestra paz, nuestro reposo, nuestro refugio. Él es nuestra sanidad. Él es nuestra bendición. Jesús es el arca de Dios. Ahora, mira lo que se sucederá después ya en la segunda venida. Cuando venga Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai, el Rey de Israel. El 17, Jeremías 3:17. En aquel tiempo profético, la segunda venida, llamarán a Jerusalén, ojo, trono de Jehová. O sea, ojo, la nueva Jerusalén, no la que hay allá en el Medio Oriente. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni adorarán más, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Mire, ya en la última. Ahora, yo le pregunto, bueno, dice, no, ¿cómo así, pastor, que usted está diciendo que la nueva Jerusalén? Mire, se lo demuestro. ¿De qué ciudad profetizaba Dios siempre? Hebreos 11:9, se lo leo. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, o sea, en el Medio Oriente, allá donde habitó él. El 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la nueva Jerusalén. Y la Biblia dice que no nos acercamos al monte de Sión allá en el desierto. Dice que temblaba y que se veía el fuego de Dios y la voz de Dios que retumbaba todo, sino que nos acercamos a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, al Dios y juez eterno, a Jesucristo y su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea, el creyente ya no se acerca a un templo hecho de manos, sino a la Jerusalén celestial que está en Cristo y está en nosotros. Bendito es el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, no nos imaginamos o entendemos lo que ocurrió ahí con Cristo y esta mujer, la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque fue un encuentro profético, programado antes de la fundación del mundo. Así como nosotros, dice que nos escogió de antes de la fundación del mundo, porque nosotros estábamos ahí en Efraín. Y después se los muestro con cientos de versículos, uno por uno, así como esto, por la palabra. ¿De dónde venimos nosotros? El Hijo de Dios, hermano, no estaba jugando a las adivinanzas con la mujer samaritana a ver qué le decía, no. Él vino programado porque la mujer samaritana estaba incluida en los negocios de mi Padre. Acuérdense lo que él le dijo a María cuando se le perdió. Hijo, ¿por qué te me perdiste? No sabes, mujer, qué hacer. Que en los negocios de mi Padre estoy. María, ella, la mujer samaritana, Samaria, era uno de los negocios que Cristo vino y al terminar en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es. Consumó Jerusalén, consumó Judá, consumó Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando entre el último gentil, entonces vendrá. Hermanos, la plenitud de los gentiles. Jesús le enseñó que los hijos de Dios ya no adoran en templos ni en arcas, ni en esos dos montes. Ella era ese templo que el Señor buscaba, esa mujer con la que él quería casarse. Dios quiere casarse. La Biblia dice que él está buscando su novia y que él vendrá por una novia santa y sin mancha a casarse con ella. Entonces, eso es lo que el Señor busca. ¿Para qué? Para no errar. Ahora, les voy a poner un ejemplo bíblico. Yo creo, el hermano Jesús, que Jesucristo le abrió las escrituras a la mujer samaritana. Ojo, no solo a ella, sino a todo ese pueblo.
exactamente como Jesucristo hizo cuando Él resucitó, que se encontró con los dos caminos a Emaús. Dice que se encontró con ellos y comenzó a hacerles preguntas y Él comenzó a hablarles. Oh insensatos y duros de corazón, ¿no sabían ustedes que todo eso se tenía que cumplir, que todo eso estaba escrito? Y dice Lucas 24, para que lo subraye muy grandemente, con 24-27. Mire lo que dice. Dice que Él les abrió los ojos y les abrió las escrituras. Y mire lo que dice, hermano. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, cientos de versículos, lo que de Él decía. El Señor les abrió los 5 libros de Moisés y les mostró a esos dos todo lo que Él decía, verso por verso. Ahí lo dice, en todas las escrituras. Les declaró. Ahí puede venir cualquier teólogo a alegar eso. Tiene que pelear con Cristo, no conmigo. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice. Y comenzando, mire, desde Moisés, o sea, los 5 libros de Moisés, y siguiendo por todos los profetas. Usted no sabe que el libro de los Salmos lo escribió David, la mayoría, que él era profeta. Les declaraba, o sea, pero yo le pregunto a usted, muéstreme dónde están todos esos cientos de versículos que Jesús les declaró. Imagínense Jesús mostrándose el mismo en el tabernáculo ante los dos hombres de Emaús, mostrándoles cada versículo del tabernáculo, mostrándoles cada cosa del sacerdocio, de cada figura, de cada forma, de las telas, de los colores, de cada material, cada sacrificio. Hermano, aquí mismo se cumple. Mire, Dios les abrió todo el tabernáculo, verso por verso. Ahí está. Y esto mismo hizo con la mujer, con Samaria. Entonces, muestren, hermano, al menos una de las escrituras que Jesús les declaró. No está. ¿Y por qué? Ya les demuestro por qué. O se los muestro por qué. ¿Por qué no está ninguno de lo que Jesús les declaró? Porque ahí dice, está intrínseco, está ahí metido. Juan lo dijo claramente. Les declaró, hermano, los profetas, los salmos y la ley. Cada una de las profecías acerca de Él se las declaró, una por una, pero no quedaron escritas. Entonces, como dicen algunos, no, es que si eso no está escrito, hermano, siga tomando lechita. No, que es que como yo no recibo la sanidad porque, hermano, Jesucristo dijo que Él llevó nuestras maldiciones, ya no hay ninguna maldición para su vida. Pero también dijo que llevó todas nuestras enfermedades, ya no hay ninguna enfermedad sobre su vida. Ahora, si a usted le viene un cáncer, porque ojo, Dios es soberano. Pablo, Dios le permitió, por su soberanía, le permitió una enfermedad y se murió con ella, porque Dios es soberano. Entonces, si a mí me toca morirme de cualquier enfermedad, hasta el último instante voy a decir que fui sano en la cruz. Así me toca morir porque Dios es soberano. Dios puede permitir que usted tenga una enfermedad, pero usted también debe decirle, Señor, tú me sanaste, yo soy legalmente sano hasta que muramos. Hermano, porque hay gente que no refuta las escrituras. Entonces, ¿será que Jesús les abrió, hermano? Entonces, proféticamente es a través del tabernáculo, porque está hablando que comenzando por Moisés, los 5 libros de Moisés, cientos de versículos. Usted sabe que solamente Génesis tiene 50 capítulos, ahí hay cientos o miles de versículos. Y Éxodo tiene 40 capítulos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y enseguida siga con los profetas, Isaías, Jeremías, vamos con todos los profetas. Dice que les declaró en cada verso de los profetas y de Moisés, cada uno por uno les declaró lo que de él decían. Ahí lo dice, vuélvalo a leer, hermano, por favor. Esto es tremendo, yo nunca había visto esto. Entonces, obvio que les enseñó todo el tabernáculo, obvio, lo dice claramente. Y comenzando desde Moisés, mire, y siguiendo por todos los profetas. Ojo, no dice que siguiendo por tal profeta, por todos los profetas. O sea, los 5 libros más todos los libros proféticos les declaraba, ojo, en todas las escrituras lo que les decía. Mano, más claro no canta un gallo. Que es que en el Nuevo Testamento nos enseña el tabernáculo, nos enseña verso por verso, se los enseñó Cristo.
Ay, hermanos, significa que Moisés les enseñó a él a través de todo el tabernáculo, de su forma, figuras, distribución, reglas, estatutos, mandamientos, hermano, todas las figuras, las profecías acerca de él. Qué lindo. Con razón Juan dijo, vayamos a Juan, capítulo 21, verso 25. Ya vamos terminando. Miren, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahí está, ahí lo dice. Todo lo que él le declaró a los dos de Maús. Pero vayamos entonces para la samaritana. Entonces yo pregunto, él estuvo una sola tarde con los de Maús y les declaró todo eso a sus dos discípulos. Él estuvo, porque la mujer samaritana salió corriendo, abandonó todo, se casó con él, lo recibió como su Señor y se fue y le dijo al pueblo, y le trajo un pueblo a los pies del Señor. Pero ¿sabe qué? Yo le dije, maestro, quédate con nosotros. Y dice que se quedó con él 2 días. Yo me pregunto, porque como ahí no quedó ningún versículo, ahí se quedó mudo 2 días. Entonces los que refutan dicen, muéstramelo por la Biblia. Ay, hermano, por favor. Necesitamos viandas, hermano. Necesitamos que el Señor nos enseñe su palabra. Necesitamos entender, hermano, porque la palabra es poder para su vida y para la mía. Estuvo 2 días, hermano. Imagínense, en 2 días y en un rato le digo a estos hombres, todo les abrió toda la Biblia, verso por verso, porque ahí lo dice textualmente. Ahí no hay que traducir nada, ni hay que interpretar nada. Imagínense ustedes, entonces a estos los samaritanos cogió el libro de Moisés, los 5 libros, y les los abrió verso por verso, uno por uno, y les mostró, vea, esos sacrificios fui yo, esa fiesta fui yo, todos esos colores fui yo, todo les mostró todo. Estamos hablando de cientos de profecías en el tabernáculo. Pues miren lo que pasó. Juan 4:40, vamos a Juan 4:40. Entonces vinieron los samaritanos a él, ya después de que ella les contó, fueron a él, a Cristo, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, imagínense, 2 días con un maestro eterno, el Dios eterno, llenándolos de sabiduría, llenándolos de escrituras. Mire usted cree que a mí con mis creencias va a venir una persona a traerme cuentos raros? No, él no les llevó cuentos raros, él les abrió los libros en los que ellos creían. Y después de que los abrió, los llenó y se les abrió y recibieron toda la palabra completa. Entonces miren, y 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Ojo, yo pregunto, ¿cuáles palabras? El Pentateuco, los 5 libros de Moisés. No quedaron escritas, por supuesto. 42, y decían a la mujer, mire usted, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Qué oyeron? ¿Cuál palabra? Los 5 libros, pero ahí no quedó escrito ningún verso que les haya mostrado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que oyeron? Jesús les abrió las escrituras. Acuérdense que ellos solamente creían en los 5 libros de Moisés. Y por eso terminaron, miren lo que terminaron diciendo, lo que los judíos nunca quisieron decir. Y sabemos, o sea, con autoridad, quedó escrito que los samaritanos, los de Efraín, las tribus perdidas, algunos de las tribus perdidas, dijeron, y sabemos que verdaderamente, oiga, este Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿me le parece? Aquí, con toda seguridad, que hay un poco que no pueden decir eso, porque no creen verdaderamente. No fueron transformados verdaderamente por ese Cristo. Y hemos escuchado más que ellos. Entonces, mire la hermosura, hermano. Entonces, eso fue lo que pasó. Y ahí es donde entonces el Señor dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. 3,
en Samaria. Ahí él vino a Samaria. Y cuarto, hasta lo último de la tierra. Qué lindo el Señor, hermanos. Qué lindo que el Señor, hermanos, nos enseñe, que podamos atesorar la bendita palabra del Señor para nuestras vidas, hermanos. Así que esta mujer llevó un vaso, un cántaro por agua, lo abandonó para siempre y fue llena de esas corrientes de agua de vida que le dio el Señor. Se casó con él porque le dijo: 5 maridos has tenido y el sexto no es tuyo. ¿Por qué? Porque el sexto tenía una adoración falsa. Y a partir de ese momento terminó ella y todos diciendo: sabemos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías que estamos esperando. Lo recibieron. Qué lindo es el Señor. Pongámonos de pie, hermano. Bendito es el Señor. La convirtió en un vaso de honra y una casa para Dios.